Hola, espero que estén muy bien. Una disculpa porque no logré resolver el problema de la cámara de mi computadora. Entonces, pues bueno, haré esta presentación sin mi imagen, que no es tan relevante. Y también me disculpa porque estoy en una condición que resulta poco adecuada para el audio. De pronto habrá un poco de ruido, espero que no, que no sea tan perturbador. Y que la presentación sea lo suficientemente clara para que ayude a la lectura del texto que elegimos para esta sesión, para pensar sobre la esencialización del otro. Y bueno, pues, se trata de un texto que a mí me gusta muchísimo. Trataré de que mi entusiasmo por el texto sobre el orientalismo de James Clifford no haga que alargue demasiado mi presentación. Trataré de ser lo más sucinta posible y sobre todo de enfatizar aquellos aspectos de esta lectura que nos ayudan o que abonan a las reflexiones de esta primera unidad sobre la alteridad en términos de cómo se construye la idea del otro, cómo la experiencia de alteridad se enuncia y termina transformándose en nociones de otredad que tienen distintos procesos y distintas implicaciones. En este caso analizaremos pues justamente cómo se crean, se piensan esencias y se crean estereotipos que terminan por esencializar la otredad en un ejercicio íntimamente vinculado con la producción del conocimiento antropológico, íntimamente vinculado con el conocimiento como poder. Y en ese sentido es que nos apoyaremos en esta lectura del texto de James Clifford. Esta lectura está incluida en un libro que se llama Dilemas de la Cultura, un libro que vale muchísimo la pena, un libro que yo leo y releo y siempre encuentro cosas interesantes, reveladoras y que aportan muchísimo a un montón de diversas discusiones antropológicas. Y bueno, en esta ocasión, al releer el texto de James Clifford, me venían en mente muchísimos ejemplos, alusiones, temáticas, muchas aristas de reflexión y bueno, haré mi mejor esfuerzo porque confluyan en la temática que es pertinente para nuestra materia. Y pues empiezo por platicarles un poco sobre James Clifford, que es este autor norteamericano muy influyente en la segunda mitad del siglo XX, particularmente hacia finales del siglo XX, es considerado una de las figuras más relevantes en el surgimiento de la antropología posmoderna, no del posmodernismo antropológico. James Clifford todavía vive y su obra sigue generando análisis, polémicas, como lo hizo desde el primer momento de su publicación. El texto que aquí leeremos es un análisis de la obra de Edward Said. Edward Said, bueno, James Clifford es un eh, teórico de la cultura, es un crítico literario y es un historiador de la antropología, y en ese sentido confluyen esos distintos intereses y esas distintas formaciones en la configuración de su análisis profundo, crítico y agudo sobre la antropología y sus consecuencias. Y en esta ocasión, pues hace ese análisis con un texto muy, muy importante, escrito por Edward Said. Edward Said fue un pensador de origen palestino, un académico de origen palestino, estadounidense, profesor de Columbia, escritor, crítico literario y
cuenta con obras muy importantes, como el propio James Clifford nos relata en este texto. Edward Said hace una crítica y un análisis muy profundo de la obra de Conrad, tiene un libro muy importante en términos de la crítica literaria que se llama Beginnings, que es un análisis de la condición de comienzo perpetuo de los escritores, pero sin lugar a dudas su obra más relevante, más conocida, su gran, digamos, el libro por el que todo el mundo lo piensa, pues es el orientalismo, ¿no? Esta obra monumental de revisión y análisis crítico de lo que se ha producido sobre Oriente desde una mirada muy crítica, la mirada de un palestino que observa, cuestiona de manera muy aguda cómo ha sido construido Oriente como tal, cómo ha sido pensado, cómo se ha textualizado, cómo se ha construido discursivamente como un algo distinto de Occidente. Y pues vamos a ver en qué consiste ya de manera más puntual esta reflexión de Clifford sobre Said. Y para ello, pues tenemos que ir siguiendo las propias pautas que va marcando James Clifford, sobre todo en el preludio, la primera reflexión inicial que hace, que es el punto de partida, el punto referencial, es decir, cuáles son las premisas desde las que se va a construir esta lectura de Said o en las que se va a ubicar esta lectura sobre Edward Said. Lo primero es tomar como referencia esta relación que existe entre el conocimiento antropológico y colonialismo, de la que da cuenta Michael Lewis, que va a ser importante como punto de referencia y como premisa advertir que el deseo occidental de poder es el que ha modelado el conocimiento europeo sobre el resto del mundo. Este punto de partida es, digamos, cumple con una función referencial. Se puede deconstruir, se puede analizar, pero es el punto, digamos, desde el cual se traza el análisis. Y Michael Lewis lo explicaba de manera muy clara. Hay una relación íntima entre el conocimiento antropológico y el colonialismo, entre el conocimiento sobre lo extraño, sobre lo distinto a Europa, sobre lo distinto a lo que se ha denominado Occidente, un conocimiento sobre el mundo desde Occidente, desde Europa, que está, por supuesto, modelado por el deseo de poder y de control que tiene Europa y sobre el resto del mundo. Y es muy importante tener esto claro. En ese sentido, Lewis advierte que existe un desequilibrio básico, una condición innegable. Esa condición está dada por el hecho de que los occidentales han estudiado y hablado por el resto del mundo durante siglos. Han hablado de sí mismos y han hablado de los otros. Y han hablado de los otros por esos otros y han escrito de los otros por esos otros y han estudiado y han marcado las pautas de comprensión sobre esos otros, sobre esos extraños, sobre esos que no son ellos durante siglos. Pero la inversa no ha sido el caso. No existe el mismo cúmulo de estudios y de discursos producidos por otros sobre Occidente como los que Occidente tiene sobre los otros. Y si los hay, no han tenido ni, no han, no se han constituido como discursos hegemónicos a partir de los cuales pensamos a los europeos. Entonces, no existe esta relación. Existe una relación de desequilibrio básico entre lo que Occidente ha dicho sobre los otros y lo que los otros han dicho sobre Occidente. Esto, dice Lewis, sin embargo, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, con la debilitación de los grandes imperios, con los procesos de independencia y descolonización que se dan
alrededor del mundo empieza a gestarse lo que se conoce como el postcolonialismo, y este postcolonialismo anuncia, dice Learis, una nueva situación. Es decir, las cosas para mediados del siglo XX, hacia finales del siglo XX, empezaban a cambiar. Y empezaban a cambiar porque los que otrora habían sido objetos de observación comenzarían a escribir de retorno, comenzarían a escribir de vuelta, regresarían eh, las voces que les habían sido impuestas a aquellos que se las habían impuesto, regresarían las miradas y crearían sus discursos y sus textualizaciones. Entonces, esto implicaría, decía Michael Iris, un campo multívoco del discurso intercultural. Estábamos ante el inicio de algo que ahora pensemos que Clifford escribe esto hacia finales de los 80 y en ese momento empezaba el auge de estos procesos que ahora empezamos vemos ya con mucha más regularidad o leemos nosotros mismos en muchas ocasiones autores que desde su condición postcolonial o decolonial escriben sobre aquellos que antes escribieron sobre ellos, ¿no? Entonces, este campo multívoco del discurso intercultural que Lewis empezaba a visualizar, que se va concretando, pues justamente tiene como un, perdón, primer ejemplo, o un ejemplo que va a retomar o en el que inscribe Said este análisis, pues la obra, digo, perdón, James Clifford, este análisis es la obra de Edward Said, El Orientalismo, como ejemplo de este proceso en el que se da esta escritura de retorno. Entonces, bueno, lo primero es que hay que entender el dilema de Edward Said, el dilema de un palestino que siendo palestino es también norteamericano, siendo palestino fue educado en escuelas norteamericanas, es profesor de Columbia y en esta confluencia de contextos y de realidades, desde allí, desde esta condición heterogénea, desde esta condición múltiple, escribe y cuestiona eso que él denomina el orientalismo. Y es importante porque James Clifford nos advierte que no se trata simplemente de una especie de la revancha del oriental, hablando sobre el orientalismo, sino se trata de un ejercicio de análisis crítico que viene desde este reconocimiento muy importante de, de Edward Said de la necesidad de una crítica textual y sobre todo de su preocupación de las consecuencias epistemológicas que tiene la construcción de una idea homogénea del Oriente y de esta, eh, eh, digamos, producción sobre Oriente a la que va a denominar orientalismo. Y entonces esta crítica textual, que a su vez es una reflexión epistemológica, parte del reconocimiento de Edward Said de que no existe una investigación pura. El conocimiento va a estar siempre ligado al poder, nos dice Said, y James Clifford advierte en este reconocimiento de que no existe una investigación pura que el propio Edward Said como palestino está, digamos, está advirtiendo el dilema que enfrenta en su condición ambigua entre un palestino norteamericano que tiene una relación específica con el poder y un palestino y frente a un palestino no norteamericano, frente eh, a un oriental, es decir, un oriental en un contexto particular que asume esa condición para cuestionar
qué papel juega el poder en su propia investigación, pero también cuestionando, a partir de eso, cuestionando, ubicándose, pero también ubicando cómo se ha producido el conocimiento occidental sobre Oriente y el papel o el interés, en el sentido que les decía, de Occidente vinculado al poder en la construcción de un conocimiento oriental. En ese sentido, Edward Said va a retomar los planteamientos de Michel Foucault y va a inscribir su análisis crítico textual y su reflexión epistemológica pensando el orientalismo como un discurso. Es decir, lo inscribe dentro de este planteamiento Foucaultiano en el que el discurso es la configuración política y cultural de una textualización, cómo se construyen textos, cómo se enuncian la realidad, cómo se enuncia, cómo se piensa, cómo se construye un conocimiento y se textualiza, se construyen textos a partir de esta configuración político-cultural. Y a eso es a lo que Foucault entiende como discurso y lo que, en donde inscribe Said su análisis del orientalismo. El orientalismo para Said es un discurso, es un producto de una configuración política cultural textualizada. Bueno, entonces, para hacer esta crítica textual y de ahí desprender una serie de reflexiones epistemológicas, Said va a tener como, digamos, material básico, pues el compendio del conocimiento oriental que ha sido construido como sistemático y racional. Es decir, esta aproximación desde Occidente de Oriente se ha dado a partir de buscar la simplificación de una alteridad y de una diversidad abrumadora que es simplificada por una categoría creada por Occidente, que es la categoría de Oriente. Estas múltiples expresiones, esta alteridad compleja, va a ser sistematizada y estas prácticas o expresiones que aparecen inexplicables, irracionales, van a ser racionalizadas. Y en ese sentido, el orientalismo es el conocimiento, el compendio de conocimiento que se produce de manera sistemática y racional, o este conocimiento sistemático y racional sobre lo que el propio Occidente ha considerado Oriente. Esta crítica va a seguir, en el caso de Said, un enfoque genealógico. Aquí hago una breve pausa para recordarles sus clases de epistemología, en el sentido de que a pesar de que Said retoma de Michel Foucault la idea, digamos, de pensar, o retoma, digamos, los planteamientos generales de Foucault y los emplea en su metodología para la crítica textual sobre el orientalismo, sigue una vía distinta que la del propio Michel Foucault, y aquí aludía a sus clases de epistemología, porque Foucault va a desarrollar una propuesta denominada arqueología del saber, nada más para traerlo a colación. La arqueología, o sea, y que ustedes puedan vincularlo con sus clases de epistemología, pues la arqueología del saber, recordamos, tiene que ver con la idea de Foucault de que de construir el saber, el conocimiento, identificar un episteme es un ejercicio que tendría que ir desde el presente, desde un análisis sincrónico del aquí y el ahora, construido a través de capas que fueron configurando el aquí y el ahora, pero identificando estas capas hacia abajo, es decir, desde el presente hacia abajo, en este ejercicio estratigráfico, en donde estas capas se van sobreponiendo una a otra de manera arbitraria, de manera, digamos, pues casual, ¿no? No necesariamente, o más bien desde el punto de vista de Foucault, no consiste en un proceso de antecedente-consecuencia,
de sucesión lógica, sino en un proceso de configuración pues arbitrario y mm, casual, ¿no? Y en ese sentido propone esa metodología. Said, en cambio, y aquí termino ese paréntesis de Michel Foucault, Said, en cambio, va a recurrir a lo que se conoce como el enfoque genealógico, es decir, un enfoque que busca armonizar el estudio sistemático, un estudio sistemático en términos espaciales, con un estudio, digamos, de linajes de el pensamiento intelectual en términos diacrónicos, es decir, el análisis sincrónico y el análisis diacrónico en un enfoque que se conoce como genealógico, que tradicionalmente el enfoque genealógico busca legitimar lo que hay, lo que existe, pero en este caso a ese enfoque genealógico Said le va a imponer la condición de oposicional, es decir, hay que, en esa oposicionalidad, regresa Foucault, el contraste, es decir, cómo estas trayectorias intelectuales, estos linajes intelectuales generan se entretejen en un análisis sistemático de la realidad que Said va a confrontar y en ese sentido es oposicional no para legitimar lo que hay, sino justamente para deslegitimar de manera radical lo dicho sobre Oriente, para cuestionarlo y deslegitimizarlo, ¿no? Y en ese sentido es que el enfoque genealógico de Said pues resulta digamos, hasta cierto punto paradójico, pero en realidad es, digamos, con estas mirada Foucaultiana que un enfoque genealógico se vuelve oposicional y en ese sentido de deslegitimación. Bueno, esto es, digamos, en términos muy generales, lo que caracteriza o desde dónde está construida la obra del orientalismo de Edward Said. Por supuesto, estamos dejando fuera un montón de cosas, pero vamos a centrarnos en el tema que nos concierne para esta materia, para esta unidad, que tiene que ver con qué implicaciones tiene todo esto que James Clifford nos invita a analizar sobre el orientalismo en términos de la esencialización del otro. Y bueno, lo primero que dice James Clifford es que una de las cosas que Edward Said hace mejor en su texto es la de criticar y desmontar los estereotipos orientales. Estereotipos del tipo el oriente eterno e inmutable, el árabe sexualmente insaciable, lo exótico femenino, el mercado abarrotado, el despotismo corrupto, la religiosidad mítica, es decir, todos estos que vemos, ustedes pueden recurrir a todas las películas que ven donde películas, cómics o muchos libros en donde cuando se alude a personajes árabes, pues se va a aludir a esto de lo que está cuestionando Said, ¿no? A el oriente inmutable, que parece haberse mantenido inamovible por siglos, por milenios, ¿no? Esta idea del árabe en su harem, siempre rodeado de muchas mujeres, esta visión del exotismo femenino, estas imágenes o este imaginario de ciudades o poblaciones abarrotadas, siempre en el centro un mercado abarrotado, los vínculos con lo que se conoce como el despotismo oriental, así es el término, ¿no? El despotismo oriental, que es este despotismo corrupto, y bueno, que todavía ahorita si ustedes ven la película de Tigre Blanco que está en Netflix, pues encontrarán un cuestionamiento también de estos estereotipos, pero los estereotipos también ahí, ¿no? Planteados. Y luego, pues también la religiosidad mística, ¿no? Esta idea, todas estas imágenes que asociamos al Oriente y que es ahí, pues
tumba, ¿no? Y dice, estos son simplificaciones de una realidad que es mucho más compleja, que es muy diversa, que es eh, mucho más, que está mucho más pluralizada y que es más dinámica, no es inamovible, ¿no? No está fijada ahí en el tiempo y en el espacio. Entonces, eh, pero pues ese ejercicio de estereotipos, pues justamente es un ejercicio propio del proceso de esencialización del otro, es decir, lo que generalmente hacemos es pensar al otro con un conjunto de características, de condiciones, de eh, cualidades inamovibles que lo describen y lo hacen ser lo que es. Y si alguna de esas se mueve, es como si el otro se desapareciera, ¿no? Y bueno, al cuestionar estos estereotipos, Said está cuestionando justamente cómo la esencialización del otro tiene que ver con un problema epistemológico, de cómo construimos y pensamos eso. Y ese problema epistemológico atraviesa el problema, o está atravesado, perdón, por el problema de la autoridad que produce ese conocimiento, la autoridad en el sentido de autoría, la autoridad orientalista, es decir, quién habla de Oriente, quién escribe sobre Oriente y quién al hablar y escribir es leído y es escuchado. Es decir, la crítica de la autoridad está dada por quien, por la crítica que se hace a esta voz que se asume en una condición jerárquica, asimétrica de el yo frente al otro. Yo puedo hablar sobre el otro, yo puedo escribir sobre el otro y tengo la autoridad para hacerlo. Y esa autoridad la tengo porque estuve allí, porque lo conocí o porque he leído todas las obras que se han escrito sobre ellos, porque desde Occidente tengo la formación académica para hacerlo, porque tengo la posición política para hacerlo, es decir, hay una condición de autoridad vinculada al autor, ¿no? Y entonces autoridad tiene el doble sentido de producción hegemónica de conocimiento y de autoría de ese conocimiento, ¿no? Que están imbricados. Y entonces, eh, Said hace esta crítica de la autoridad orientalista y James Clifford llama la atención sobre el hecho de que Said se detenga en el análisis de la autoridad orientalista y no extienda esta crítica a toda la antropología, porque en realidad, eh, desde el punto de vista de James Clifford, esto podría extenderse a toda la antropología que genera que tiene una estructura discursiva que consiste en dicotomizar nosotros y los otros, nosotros y ellos, esa dicotomización, perdón, acompañada de una esencialización del otro, de la simplificación. Es decir, atribuyo al otro características distintas a las mías y esas características son esas que lo distinguen de mí, van a ser sus características definitorias, van a ser sus características eh, esenciales, ¿no? En las que si esas características se mueven, se pierden, se transforman, dejan de ser lo que yo estoy diciendo que son, parecería que se llevan en esa desaparición, se llevan al otro, ¿no? Desaparece también el otro. Y entonces existe una estructura discursiva que parte de dicotomizar y de esencializar al otro. Dicotomizarlo, perdón, y esencializarlo. Dicotomizarlo en el sentido de pensarlo siempre como absolutamente distinto del nosotros, absolutamente distinto del yo y en esencia volverlo eso que es distinto del yo. Y pues es un proceso de simplificación. El cuestionamiento que haces ahí de este proceso es la idea de que al proceder de esta manera hay una supresión de la auténtica realidad humana, se deja de ver la realidad humana, se privilegia aquello que es distinto
anulando la condición de humanidad de esos otros, y al anular esa condición de humanidad, estoy, digamos, parcializando y simplificando su existencia y su condición humana. Y entonces, pues, James Clifford se da la tarea de desmembrar. Bueno, esto es lo que Said hizo, así fue como procedió, y esto fue lo que él planteó como el orientalismo. Lo que hace James Clifford aquí es hacer una crítica al propio Edward Said, o a las consecuencias de su obra, encontrar los puntos flacos, digamos, del planteamiento de Said, no con el afán de desacreditarlo, sino con el afán de advertir lo complejo de una tarea como en la que se embarcó Edward Said, pero también los problemas del ejercicio tal como fue planteado, y aún así las posibilidades que da un ejercicio de este tipo, la necesidad de estos ejercicios, ¿no? En ese sentido, no es un descrédito de la obra del orientalismo, es su validación en la medida en que se advierten las dificultades y las limitaciones que hay detrás. Entonces, lo primero que advierte James Clifford es que Said nunca define qué es el orientalismo. Sí lo califica, pero no lo define. Y lo califica atribuyéndole 3 significados de orden distinto. El primero es que Said habla del orientalismo como aquello que hacen los orientalistas, es decir, cualquiera que enseñe, escriba o hable sobre Oriente va a ser un orientalista, y lo que haga ese orientalista es orientalismo, ¿sí? Esta idea tiene en sí misma un problema de simplificación, asumiendo que van a entrar todos los que han hablado sobre Oriente, o escrito sobre Oriente, o enseñado sobre Oriente dentro de la misma categoría. Después ahí habla del orientalismo como un estilo de pensamiento que está basado en una distinción ontológica entre Oriente y Occidente. Regresamos otra vez a su clase de epistemología, simplemente para recordar que cuando hablamos de una distinción ontológica nos referimos al ser, a la forma en que se piensa el ser y la existencia. Y entonces, el orientalismo para Said es un estilo de pensar que se basa en una dicotomía Oriente-Occidente, a la que se le atribuyen cualidades ontológicas. Es decir, es distinto ser de Oriente que ser de Occidente. Es distinto existir en Oriente que existir en Occidente. Es distinto estar en Oriente que estar en Occidente. Y entonces estas cualidades ontológicas sobre el ser, sobre lo que existe, son atribuidas a esta distinción. Y luego Said va a pensar también, o va a referir el orientalismo en términos de institución corporativa para tratar con el Oriente. Y esta parte es muy interesante porque Said piensa que esta preocupación que mostró particularmente eh, Inglaterra, Francia y Estados Unidos de manera un poco más tardía sobre Oriente, responde, pues sí, a su deseo de poder, como ya lo decía Michael Leary sobre Oriente, pero sobre todo a la necesidad de encontrar estrategias de interacción, para establecer tratados, para establecer mecanismos de intercambio político, económico y social con Oriente, para establecer mecanismos de control con Oriente. Y entonces, en ese sentido, es que Edward Said piensa que el orientalismo, o piensa el orientalismo también como una institución corporativa, es decir, como este conocimiento que tiene una utilidad práctica que se traduce en formas de operar respecto a Oriente, ¿no? Eh, Al final de cuentas, para Said, el orientalismo es un discurso, es el que produce Oriente, es decir, no es
que Oriente exista y los orientalistas lo estudien, es que los orientalistas producen Oriente. Y él lo dice de esta manera: el discurso orientalista orientaliza al Oriente. ¿Quién define al Oriente? Occidente, por oposición así. Y entonces es justamente que se crea Oriente como discurso, que los orientalistas hablan de Oriente, que se orientaliza Oriente. Esto es muy interesante porque lo que advierte con esto Said es que el orientalismo tiene menos que ver con el Oriente que con nuestro mundo. Cuando dice nuestro mundo, se posiciona como este académico norteamericano dando clases en Columbia de origen palestino, pero en ese momento se ubica en esa ambigüedad que le da su condición palestina en Estados Unidos para decir, bueno, el orientalismo, el Oriente construido por los orientalistas, habla más de Occidente que del propio Oriente. Tiene más que ver con Occidente que con el propio Oriente, que es lo que veíamos también en la conquista de América, cuando veíamos cómo Colón en realidad estaba más preocupado por los intereses que le venían dados desde su condición de medieval, pues de ser medieval. Eh, y entonces lo que decía o lo que encontraba en América era aquello que existía ya en su imaginación europea medieval. Y entonces lo que describe Colón nos habla más de la mentalidad medieval que de los propios americanos. Y en ese sentido, en muchos casos, lo que descubrimos o vemos en los otros, en realidad está hablando más de nosotros. En los otros estamos hablando más de nosotros. Y en este caso, pues el orientalismo no es la excepción. Lo que nos muestra Said en su análisis es justamente este proceso por el cual la construcción de una otredad es en realidad una construcción de el nosotros, una construcción de la identidad. ¿Qué se desprende de todo este texto de Said, de esta reflexión, de esta crítica literaria, de esta crítica epistemológica? Pues se desprenden preguntas muy fuertes para el conocimiento antropológico. Y James Clifford las retoma de manera muy aguda y nos las plantea. La primera pregunta, que es una pregunta, digamos, muy contundente para la antropología, es: ¿se puede dividir la realidad humana? Como, por cierto, la realidad humana parece genuinamente dividida en culturas, historias, tradiciones, sociedades e incluso razas claramente distintas, y sobrevivir a las consecuencias humanamente. ¿Se puede dividir la realidad humana? La antropología tendría que estarse preguntando esto: ¿se puede dividir la realidad humana? Por supuesto, o sea, de entrada se hace, ¿no? Es lo que dice. La realidad humana pareciera genuinamente dividida en culturas, en historias, en tradiciones. ¿Se puede? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? ¿Se puede sobrevivir a las consecuencias de esa división? Esta pregunta que James Clifford retoma del texto de Edward Said, extrae del texto de Edward Said, por eso está citada, es una pregunta fundamental que la antropología se tiene que hacer de manera constante. ¿Qué estoy dividiendo? ¿Puedo dividirlo? ¿Cómo lo divido? ¿Para qué? ¿Y cuáles son las consecuencias de esa división? Es una pregunta que tiene una dimensión epistemológica, pero también, en términos epistemológicos, tiene una dimensión política. ¿Cuáles son las consecuencias de estos procesos por los que yo creo categorías, secciones, divisiones, culturas, razas, pueblos y todas estas formas en las que denomino a la otredad, y las pienso y las fragmento? La otra es: ¿se puede escapar en última instancia a los procedimientos de dicotomización? Si
si voy a dividir la realidad humana, puedo escapar a los procesos de dicotomización, de reestructuración y textualización al hacer afirmaciones interpretativas sobre culturas y tradiciones extranjeras. ¿Puedo escapar a ello? ¿Puedo hablar de lo extraño, de lo lejano, de lo diverso, de la alteridad, sin hacer dicotomizaciones, sin hacer reestructuraciones y textualizaciones? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo procederíamos si quisiéramos evitar esta dicotomización que lleva a la esencialización? Pues estos son los problemas teóricos centrales que va a suscitar el orientalismo y que le pegan de lleno al conocimiento antropológico. Dice Clifford en esta cita que me parece muy relevante y por eso la pongo aquí tal cual. Parece una falla humana común, escribes ahí, usando la palabra humana como con significativa ambivalencia, preferir la autoridad esquemática de un texto a las desorientaciones de los encuentros directos con los humanos. Tenemos la tendencia, los humanos, de buscar una autoridad esquemática, buscar una respuesta clara y simple en un texto, a asumir, vivir, experimentar la incertidumbre, las desorientaciones que nos provocan los encuentros directos con los humanos, con la alteridad. Y entonces es eso lo que, como falla humana, nos lleva siempre a las simplificaciones y a las esencializaciones. De toda esta discusión se va a desprender, por supuesto, una discusión fundamental en términos epistemológicos sobre la construcción del conocimiento antropológico, que es la relación entre el imperialismo, el Estado, aquí el Estado entendido como aparato encargado de mantener el status quo de las clases acomodadas. Les remito un poco a sus clases de teoría sociológica, a las revisiones que hayan hecho, por ejemplo, del marxismo, o de Gramsci o de Althusser. El imperialismo, pensado como modelos desde el Estado y su relación con la alteridad, son un tema central en el análisis epistemológico de la antropología. ¿Por qué? Porque el tipo de conocimiento que construimos, como nos lo muestra Said, está vinculado a intereses políticos y formas de ejercicio de poder que tendríamos que estar constantemente cuestionando, preguntando, teniendo sobre el tintero, teniendo en tela de juicio. En esta discusión, en esta distinción, en este análisis del imperialismo y la alteridad, de cómo desde el Estado es administrada y pensada la alteridad, lo primero que surge es esta categorización de los otros como exóticos, es decir, todo aquello que no soy yo, todo aquello que no somos nosotros, está exotizado, es decir, es exotizado, es considerado exótico, distinto, extraño. Y aquí, en estos otros exóticos, en el caso de Said, se presentan como o Said los entiende o los presenta como una extensión de las categorías Foucaultianas. Si Foucault distingue entre el loco y el sano, si Foucault distingue en la sexualidad, en su análisis de la sexualidad, entre la mujer, el hombre, en una relación de opresión de uno sobre el otro. Sí, Foucault analiza el prisionero del hombre libre en sus análisis de categorías al interior de la sociedad occidental. Cuando la sociedad occidental extiende su discurso a la otra edad, ese otro exótico, en esta extensión de las categorías, va también a llevar implícita una relación de sometimiento, de poder, de dominación. En ese sentido, en un contexto imperialista, dice Said, las definiciones, representaciones y textualizaciones de pueblos y lugares, la forma en que son
definidos, representados y textualizados pueblos y lugares subordinados a quien los define, desempeña el mismo papel constitutivo que representan las categorías internas al estilo de Foucault y tiene las mismas consecuencias de disciplina, confinamiento, tanto físico como ideológico. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar de cómo en el caso mexicano, el Estado mexicano tiene en los otros una categoría, crea a partir de los otros una categoría para hablar de toda la alteridad simplificada bajo el término pueblos indígenas, de toda la alteridad que habitaba en el territorio nacional desde antes de la llegada de los españoles, todos los que tengan su origen o lo que se denomina pueblos originarios van a ser considerados por el Estado mexicano como pueblos indígenas. Y en esa determinación existen regiones indígenas y así existen comunidades indígenas y entonces ocurre justo lo que Said está planteando aquí. Es decir, hay un proceso de disciplina, confinamiento, tanto físico como ideológico. Hay una relación de dominio y de subordinación con ese otro al que defino y al que administro y al que ubico en un tiempo y en un lugar conveniente a los intereses imperialistas o a los intereses del Estado. Regresando al texto de Said, por lo tanto, el Oriente, en el análisis de Said, dice James Clifford, existe únicamente para el Occidente. De la misma manera, regreso al caso mexicano, que para el Estado, que los pueblos indígenas existen únicamente para el Estado. Y cuando digo Estado me refiero a no solo no al gobierno, no solo al gobierno, sino a las clases en el poder, a los aparatos ideológicos, es decir, a toda la condición que crea, que ordena esa otra edad dentro de una gran categoría que es la de pueblos indígenas. Si no existiera el Estado, no existiría esa categoría, la de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque en ella están puestos un montón de colectivos, de actores sociales, de grupos o de conglomerados que tienen sus propias denominaciones y lógicas, ¿no? Para que tendríamos que analizarlo desde muchos ángulos, pero podríamos pensar que dentro de esa categoría están tanto los yaquis de Sonora como los celtales en Chiapas, ¿no? Están dentro de esa misma categoría, con un montón de diferencias entre ellos. ¿Cuál es el único común denominador? Están subordinados a un Estado, ¿no? Y entonces el Estado lo simplifica y crea esa categoría, la de pueblos indígenas, de la misma manera que Occidente crea la categoría de Oriente, que existe únicamente para Occidente, los pueblos indígenas existen para el Estado. En ese sentido, esto que Said nos plantea, podemos ver que se extiende a todos los procesos de categorización que utilizamos en el conocimiento antropológico para hablar del otro. Y bueno, tampoco podemos dejar pasar la crítica que ustedes pudieron leer que hace James Clifford a Said, al análisis de Edward Said, en el que advierte pues algunas inconsistencias o algunos puntos que habrá que resaltar justamente por la importancia de este tipo de análisis es necesario advertir en dónde estuvieron sus aciertos, qué se desprende de este trabajo y en dónde están las debilidades y qué se podría haber hecho o se podrá hacer de otra manera. Lo primero es que a lo largo del texto podemos ver cómo Clifford va cuestionando que Edward Said cuestione a los orientalistas empleando él mismo categorías occidentales para criticar el orientalismo y criticar el orientalismo como producto occidental, pero el propio Said utiliza esas categorías occidentales. Ahora, sería difícil que no lo hiciera, pero sería importante que lo advirtiera, que advirtiera en sí mismo el empleo de esas categorías. También está, entre las críticas que hace Clifford, cómo Said está hablando del orientalismo y de todo lo que se ha dicho de Oriente, pero en realidad
la mayoría de las referencias y digamos, del conjunto de materiales que trabaja Said son afirmaciones sobre Medio Oriente, sobre el Medio Oriente árabe, y omiten al Lejano Oriente, a la India, bueno, salvo el caso de Marx, pero a la India, al Pacífico y al norte de África. Es decir, deja fuera muchísimo de lo que se consideraría en términos geopolíticos Oriente. Y entonces, pues esa atención casi exclusiva al Medio Oriente árabe, pues hace que él mismo esté incurriendo en esa generalización de la propia noción de Oriente, ¿no? Y en ese sentido, no solo restringe a un área específica de Oriente su análisis, sino también a las obras producidas específicamente o de manera principal en la tradición británica, en la tradición francesa y en la tradición norteamericana, y descarta pues otros orientalismos, los orientalismos italianos, español, ruso y especialmente alemán, al que parece intencionalmente evadir a toda costa, según James Clifford, por las implicaciones, porque su análisis implicaría otros procedimientos y porque por las especificidades del orientalismo alemán. Pero bueno, no me quiero alargar demasiado. El asunto es pues resaltar esta inconsistencia del trabajo de Said, perdón, que resalta James Clifford en términos de cómo está haciendo una selección, ¿no?, de los materiales a analizar, que pues también debería de ser puesta eh, de manera explícita y ser puesta a disposición de quien lee el libro para su análisis, ¿no? Finalmente, James Clifford señala que Said centra su crítica del orientalismo en el orientalismo, perdón, y deja fuera el análisis más amplio, que es el análisis al nivel de la crítica cultural, como lo habría propuesto el propio Foucault. Es decir, al centrarse, al mostrar en el propio título, ¿no? Concentrar toda su atención en el orientalismo, está limitando las posibilidades de un análisis que podría ampliarse, como ya mencionábamos antes, a una crítica cultural general. Es decir, al cuestionamiento de lo que James Clifford llama las ortodoxias antropológicas, que están basadas en una mitología del encuentro en el trabajo de campo. Es decir, en antropología hay un conjunto de ortodoxias, hay un conjunto de preconcepciones y sobreentendidos que parecen inamovibles, incuestionables, que es la idea de que el antropólogo adquiere su autoridad etnográfica, su autoridad antropológica en ese encuentro mítico con el otro que se da a través del trabajo de campo, y ese otro distinto al que se encuentra el antropólogo provoca en él un shock cultural porque pareciera estarse encontrando con algo ontológicamente diferente, y en ese sentido, en esa dicotomía ontológica, que expones ahí en el orientalismo, pero que se expresa en esta condición particular de lo que Clifford llama la ortodoxia antropológica, es que puede establecer ese diálogo con el otro y esa construcción del conocimiento sobre el otro. Otra de las debilidades o de las inconsistencias que ve James Clifford en la obra de Edward Said es que tiene una perspectiva híbrida que suele caer en reduccionismos porque su discurso alude, como decíamos antes, a múltiples formas de entender el orientalismo y a ámbitos muy específicos de lo que él entiende como el Oriente, y a obras escritas en ámbitos muy, algunos ámbitos intelectuales, como es Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos,
y excluye otras, y en esa mezcla y en esa perspectiva híbrida se cae en reduccionismos, y entonces el discurso de Edward Said sobre el orientalismo termina por ser él mismo un discurso occidental, un discurso que produce dicotomías, y en este caso su dicotomía, aunque sea desde Oriente, es sobre produce un occidentalismo, es decir, una idea unificada de Occidente cuando se permite retomar lo producido en unos cuantos países y pensarlo en términos generalizados. Se permite tomar lo dicho por unos cuantos autores y se permite y plantearlo en términos de una unidad textual y discursiva en la que se simplifican las diversidades expresadas por estos autores. Y entonces en la misma categoría de orientalista, pues estaría Marx y estaría Flaubert y estaría un montón de autores muy diversos que Said pone, digamos, en el mismo saco, y en ese sentido él mismo, digamos, no escapa al occidentalismo. Y bueno, lo importante de toda esta exposición, que creo que ya está demasiado larga, es que el orientalismo y la crítica a la cultura, pues va a implicar problematizar Occidente, ¿no? Problematizar Occidente es no suponer que existe en tanto que tal, sino asumir que Occidente es también una construcción discursiva y en ese sentido, esa construcción discursiva es producto de lo dicho sobre los otros. Y aquí regresamos a Tesdan Todorov cuando nos habla de cómo el descubrimiento que se hace de América o de los americanos va a moldear nuestra identidad actual, y la va a moldear al ubicar al otro lejano y al nosotros occidental. Pero ese occidente, construido discursivamente, tendría que problematizarse, tendría que cuestionarse. De ahí que al cuestionar Occidente se cuestione una de las, digamos, de los conceptos producidos por Occidente, que es el concepto de cultura, en el sentido de las culturas, para simplificar aquello que es distinto a lo occidental, ¿no? Frente al occidente civilizatorio, frente al occidente, digamos, monolítico, existen las culturas, ¿no? Y entonces la alteridad compleja y cambiante es rechazada por esta construcción desde un occidente que la simplifica y la caracteriza a partir de esta noción de cultura. Se pregunta James Clifford sobre qué base puede distinguirse con exactitud y también debemos agregar moralmente los grupos humanos. ¿Sobre qué base podemos distinguir a los grupos humanos? Si lo hacemos desde Occidente, entonces lo que decimos de ellos dice más de Occidente que de ellos, lo que hemos dicho en repetidas ocasiones. Pero además, moralmente, ¿cuál debería de ser la forma de aproximación al conocimiento de los diversos grupos humanos? Edward Said nos invita a sospechar de la totalidad, es decir, nada que se presente como totalidad, como unidad, debe de ser tomado como punto de partida. Nada o debe de ser asumido como que así es. Hay que hacer una crítica de las esencias, de ese otro que que resguarda una esencia que que lo que determina su existencia, ¿no?
Entonces, estas categorías que creamos para ubicar a los distintos grupos humanos deben de estar siempre puestas en tela de juicio y deben de sospecharse cuando se planteen en términos de totalidad. El rechazo de la alteridad compleja y cambiante debe de cuestionarse y debería de asumirse la complejidad y el dinamismo de la alteridad como una condición necesaria. En este sentido, James Clifford es muy cuidadoso al decir el que se cuestione la cultura como esta diferencia construida desde Occidente, las culturas, los grupos externos, estas cualidades esenciales de los otros, a las que se caracteriza como cultura, deben de distinguirse o de no confundirse de la diferencia colectivamente constituida. No es que no exista la diferencia existe y hay dinámicas en las que esa diferencia tiene lugar, que son colectivamente constituidas. Si vamos a hablar de cultura, deberíamos de pensarla así, como una diferencia, o cuando la pensamos como una diferencia colectivamente constituida. En ese sentido, termina Clifford preguntándose, ¿cómo se representa a otras culturas? ¿Es útil la noción de cultura o raza o religión o civilización distinta? ¿Es útil pensarnos siempre en términos de nuestras diferencias? ¿Para quién es útil pensarnos en términos de nuestras diferencias? ¿Para quién es útil pensarnos en términos de raza, de religión o de civilización o de culturas? Este planteamiento esta pregunta no busca tener una respuesta ni positiva ni negativa. Busca generar otros cuestionamientos que dirijan las vías por las que tendría que transitar el conocimiento antropológico. Y en ese sentido, digamos, lo que está frente a nosotros es una etnografía multidireccional, una etnografía que no solo tendría que producir desde Occidente hacia esos otros que Occidente crea por oposición a sí mismo y que lo crea a partir del cual se constituye la propia noción de Occidente a partir de esa dicotomía, sino etnografías multidireccionales que están trazadas por las miradas que se encuentran desde los unos a los otros, desde los otros a los unos. Y en esa multidireccionalidad vemos la diferencia constituida en colectivo como lo que en algún momento se identifica como cultura. No la diferencia identificada desde fuera, no la diferencia que nota el colonizador, el administrador, el representante del imperio, sino la diferencia que se produce en la interacción colectiva que vive, digamos, esa condición de alteridad y de diversidad. Finalmente, dice James Clifford, como quiera que se trascienda, el concepto de cultura debería de ser reemplazado por algún conjunto de relaciones que preserven las funciones diferenciales y relativas del concepto y que evite postular esencias cosmopolitas y comunes denominadores humanos. ¿Qué es lo que trata de decir Clifford? Si la cultura, el concepto de cultura, nos ha llevado a las simplificaciones y a las esencializaciones, cuando hablamos de están perdiendo su cultura, están perdiendo sus tradiciones, como si esos sujetos fueran solo esencias inamovibles, cuando son actores que producen cultura constantemente, todos somos actores que producimos cultura en colectivo, que producimos diferencia en colectivo, cuando pensamos en términos inamovibles, deberíamos de cuestionarnos y buscar erradicar esos esencialismos, tratando de advertir las relaciones que preservan las funciones diferenciales, es decir, la posibilidad de diferenciarse.
desde las colectividades y pues evitar estar buscando siempre la simplificación a partir de comunes denominadores. Y bueno, siento mucho porque me doy cuenta que me ha alargado un montón. Espero que esto haya sido suficientemente claro para acompañar su lectura a pesar de lo largo. Sé que soy reiterativa en algunos puntos, pero me doy cuenta que a lo largo de nuestra formación estos temas salen de manera recurrente y esta crítica tan aguda de James Clifford a la obra de Edward Said, que a su vez hace una crítica muy aguda a la producción de los conocimientos occidentales sobre los otros, en este caso el orientalismo, nos va a acompañar a lo largo de este curso. Y bueno, pues una disculpa por las dificultades técnicas. Espero que contribuya a la lectura y a las respuestas de su ejercicio de tarea. Saludos y nos vemos pronto.